Muy bien, perfecto. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por estar por acá. Vamos a dar inicio a nuestro webinar de diseño integrado de sistemas eléctricos con SolidWorks. En este caso vamos a hablar acerca de un módulo muy especial que tiene la aplicación SolidWorks, que tiene que ver justamente con todo lo relacionado con el diseño eléctrico, tanto desde el punto de vista de los planos 2D como desde el punto de vista del modelado 3D. Vamos a ver cómo funciona cada uno de estos implementos y cómo se integran. Entonces, de hecho, para el día de hoy, para la agenda de hoy, tenemos más o menos estos tópicos. Vamos a empezar hablando acerca de los problemas típicos en el proceso de diseño eléctrico, más o menos qué es lo que usualmente nos aqueja en el día a día cuando abordamos esta clase de proyectos, esta clase de diseños. Luego vamos a ver cómo SolidWorks nos puede ayudar a solucionar estos problemas a través de su portafolio de soluciones. A continuación vamos a realizar entonces una demostración técnica que va a consistir simplemente en un ejemplo en donde vamos a hacer unos trazos y unas implementaciones con el SolidWorks Electrical, que sería el módulo en específico que vamos a tratar en esta oportunidad. Un breve resumen. Luego cerramos un poco hablando acerca de CAD Solutions como distribuidor autorizado en el Perú de todos estos productos o programas de SolidWorks. Y finalmente vamos a cerrar también con una ronda de preguntas. A lo largo de toda la presentación pueden hacerme las preguntas, sin embargo, como para optimizar los tiempos, vamos a responderlas todas al final. Pero mientras estamos avanzando en la presentación, perfectamente ustedes pueden ir realizando algunas preguntas, las van haciendo en el chat y al final de la presentación pues las vamos leyendo y las vamos respondiendo una por una, ¿sí? Entonces, esto podría durar al menos una hora o quizás unos 40 minutos, entre 40 minutos y una hora, para que tengan sus previsiones. Y bueno, vamos a dar un comienzo a esta presentación. Permítame presentarme. Mi nombre es Salvador Zuniaga. Soy ingeniero mecánico, egresado de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela. Tengo un posgrado en gerencia de operaciones y producción de la Universidad Rafael Belloso Chacín, también en Venezuela. Y bueno, mi experiencia profesional proviene sobre todo del diseño de mecanismos enfocados hacia los equipos de final de línea de producción para todas estas empresas de empaques, envases y embalajes, todo lo que sería la industria del packaging. Entonces estaremos hablando de algunas modificaciones y algunas implementaciones en proyectos de máquinas etiquetadoras, bandas transportadoras, máquinas codificadoras, tapadoras, llenadoras, etcétera, ¿no? En lo que sería empresas que pertenecen al rubro, digamos, lo que sería Alecor, Gloria, San Fernando, que el análogo, pues en Venezuela serían Nestlé, Galletas Puig, Empresas Polar, etcétera, ¿no? Entonces, llevo también unos 4 años como ingeniero de aplicaciones de SolidWorks en el Perú. En el transcurso de ese tiempo, pues he tenido la oportunidad de conocer bastante bien las necesidades del mercado peruano y en ese transcurso de tiempo también me he certificado como Certified SolidWorks Associate en Electrical, es decir, que soy un usuario certificado asociado en diseño eléctrico y también pues especialista en diseño eléctrico para lo que sería la aplicación de este año, ¿no? Constantemente estamos obligados y gustosamente también lo hacemos, ¿no? Estamos compelidos a estar certificándonos constantemente todos los años para estar siempre a la vanguardia de lo que nos ofrece el software y lo que nos ofrece las necesidades de la industria. Entonces, sí me gustaría acotarles que al final de esta presentación, para los que se queden, vamos a tener esta presentación y una infografía disponibles que se la vamos a enviar por correo electrónico para los que se queden hasta el final y también por supuesto van a contar con un certificado de asistencia. Al mismo tiempo me gustaría aprovechar su presencia para que, bueno, hacer de esto más o menos una dinámica y podríamos incluso aprovechar la experiencia que tienen ustedes, que posiblemente es más que valiosa, para hacer una especie de sondeo. De hecho, son dos sondeos los que me gustaría realizarles, un par de encuestas muy rápidas. Voy a empezar con la primera.
Y me gustaría, en primer lugar, eh, preguntarles cómo diseñan actualmente sus proyectos eléctricos. Sí me gustaría preguntarles eso. Tienen posiblemente en sus pantallas una encuesta con algunas opciones. Entonces vamos a dar quizás un par de minutos para que los asistentes vayan llenando esto. Va a ser muy rápido, pero también va a ser muy interesante. Y al final de la encuesta les voy a compartir los resultados para que entre todos pudiésemos entrever más o menos cuáles son las necesidades de este mercado, ¿sí? Entonces, por favor, vayan respondiendo. Y yo acá en tiempo real voy viendo cómo van cambiando los resultados. Cuando los resultados se muestren más o menos estables, vamos a compartirlos. Muy bien, está avanzando. Vamos a dar quizás unos segundos más. Ok, me parece que ahora más o menos ya todo se estabilizó. Entonces voy a cerrar la encuesta y vamos a compartirla para que podamos aprovecharla. Bien, ya se puede, ¿sí? Entonces, fíjense los resultados que interesantes. De acuerdo a lo que me han comunicado, básicamente la mayoría realiza sus diseños eléctricos en AutoCAD. Y también es muy interesante que casi un 20%, y sería la segunda mayoría de la encuesta, realiza sus diseños a mano. Ambos casos los he visto personalmente en la práctica. También hay un 9% que lo hace con Microsoft Visio y también un 20%, bueno, en realidad ese 20% sería la segunda mayoría, que lo hace con un software especializado en diseño eléctrico, lo cual es un gran avance. Me parece muy pertinente mencionar esto. Entonces, la mayoría en AutoCAD y después hay unas segundas mayorías que se dividen o se debaten entre hacerlo a mano y hacerlo de una manera muy especializada. Entonces, digamos que el término medio es lo que va ganando según esta encuesta. Vamos a ocultar esto y me gustaría realizarles un sondeo más. Sería el último de la noche, en el cual pretendo preguntarles cuál es el problema de diseño eléctrico más común en su empresa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema de diseño eléctrico más común en su empresa? Tienen varias opciones también. Vamos a dar un par de minutos. Y de nuevo, pues voy a compartir los resultados una vez que todo se haya estabilizado. Entonces, fíjense que son problemas típicos que más o menos hemos visto en nuestras visitas a nuestras empresas, a nuestros clientes y a nuestros prospectos, y más o menos los pudiéramos resumir ahí. Luego vamos a conversar un poco acerca de cómo se puede resolver. Muy bien, continúan las votaciones. Ok, y ya pudiéramos ir finalizando la encuesta. Está bastante interesante y la vamos a dar por finalizada. Les voy a compartir a continuación los resultados y fíjense lo que estamos observando acá. Así como ustedes están viendo esta presentación, hay muchos otros colegas de ustedes que las están viendo de otras empresas parecidas que están relacionadas con el tema del diseño eléctrico. Y fíjense que básicamente la mitad de ustedes indica que tardan mucho tiempo diseñando. Eso no nos sorprende porque de hecho así es.
nos ha tocado en varias visitas comprobar que ese es uno de los grandes problemas, pero también un segundo grande problema, que sería ya casi la mitad del 40%, es que hay muy poca comunicación o hay una pobre comunicación entre los mecánicos y los electricistas. Eso, bueno, me recuerda algunas épocas en la universidad, en donde eso ya se veía, pero incluso en la práctica, una vez graduado, también existe esa poca comunicación. ¿A qué se debe esto? Bueno, a que son disciplinas completamente diferentes y que quizás son pocos los puntos de unión y son dos jergas y son dos estilos completamente diferentes de afrontar el diseño. Entonces, cuando tenemos que fabricar alguna máquina, algún mecanismo, algún sistema y no tenemos nociones del espacio y no tenemos nociones de la lista de materiales o de la lista de componentes, ahí es cuando surgen las dificultades. Finalmente, el resto se debate entre que la falta, o que la información no es consistente con producción y también pues este mismo problema de la información, cuando es demasiada información, suele ser un poco engorroso gestionar todos los errores y todos los documentos asociados, entre otras cosas. Entonces ocultamos acá esto y entonces vamos a discutir un poco más estos problemas que están siendo muy interesantes. Entonces fíjense, más o menos como antesala a esta encuesta ya tenemos esta lámina preparada y fíjense cómo estos problemas que hemos recogido personalmente en la calle tienen que ver con lo que más o menos nos han comunicado acá. Entonces, primero pierdo mucho tiempo diseñando los planos eléctricos. Típicamente ese es el problema que nos dio un 50% en esta oportunidad. Cuando yo diseño los planos eléctricos con una herramienta como AutoCAD quizás, o quizás con una herramienta un poco más manual, como Microsoft Visio, o incluso cuando los hago a mano, inevitablemente voy a tardar bastante tiempo porque típicamente el problema o el diseño se hace línea por línea, componente por componente, y no solamente eso, sino que yo tengo que asociar un montón de información con cada trazo y con cada componente que voy dibujando. Es decir, esas líneas no son simplemente líneas o esos símbolos no son simplemente símbolos, sino que son componentes y que representan alguna pieza real de un fabricante, que tienen que tener unos terminales acordes con la vida real, que tienen que tener también una congruencia con lo que tengo en el almacén, con lo que tengo en el tablero eléctrico, con lo que tengo en planta y por lo tanto hay una información que está escondida ahí detrás de ese plano de AutoCAD o detrás de ese trazo a mano alzada. Hay una información que tiene que estar coherente o tiene que ser coherente con las especificaciones técnicas de los PDF, que tiene que ser coherente con mi realidad de planta, con mi realidad de ingeniería y tiene que ser por supuesto coherente con el proyecto que estoy realizando. Como todos sabemos, pues el plano aguanta todo, pero que los voltajes sean los correctos, que los terminales estén bien ubicados o que los componentes sean los correctos, pues ya es otra cosa. Entonces, también otro problema típico es que cuando hay un cambio debo rediseñar todo otra vez. Entonces, estoy diseñando una máquina nueva, estoy diseñando un tablero eléctrico completamente nuevo o estoy reformulando una instalación en planta. Cuando esas cosas ocurren desde el punto de vista de mantenimiento o desde el punto de vista de diseño mecánico, pues también el ingeniero electricista tiene que realizar los cambios asociados en los planos. Y como ya habíamos discutido antes, todos los cambios asociados a estas infraestructuras o a estos diseños o proyectos preliminares tienen que reflejarse de manera consistente y coherente en el plano eléctrico. Entonces esto implica, este proceso de rediseño también redunda, por supuesto, en el tiempo que estoy invirtiendo en estos proyectos, ¿no? Cometo varios errores porque manejo mucha información, también es parte de lo mismo. Como les estaba comentando, no solamente estoy dibujando un símbolo que pues cabe en el papel, sino que ese símbolo que puede ser un componente eléctrico, el símbolo de un motor, el símbolo de un fusible, el símbolo de un relé, eso tiene que tener un sentido, tiene que tener unos terminales perfectamente conectados, perfectamente dibujados, tiene que ser congruente con mi proyecto, tiene que tener una confiabilidad desde el punto de vista del el componente real del fabricante que estoy utilizando. Entonces, obviamente, mientras más uso humano haga de estos proyectos o mientras más información maneje, más errores voy a cometer.
los diseñadores eléctricos y mecánicos no se comunican efectivamente. Eso, si recuerdan, fue el 40% de los problemas que hemos recogido en la encuesta anterior. Y en efecto así es. La disciplina mecánica trabaja completamente aparte de la disciplina eléctrica. Y esto no tiene que ver tanto con que se comuniquen o no por correo electrónico o que se sienten en una mesa a reunirse y a conversar, sino que tiene que ver sobre todo con cómo gerencio, por un lado, los espacios o la chapa metálica del tablero eléctrico y cómo gerencio el espacio de planta y cómo gerencio o gestiono el espacio dentro de mi maquinaria para colocar los cables y su ruta y cómo eso o cómo esa información puede mapearse o puede informarse o comunicarse, mejor dicho, en tiempo real hacia la persona que trabaja la parte eléctrica y viceversa. Entonces, ¿cómo pudiéramos hacer eso? Eso lo vamos a discutir a continuación. ¿Cuál es la longitud exacta de cableado que necesito? Típicamente, ¿cuál es el problema con la lista de materiales o los componentes definitivos? ¿Cómo garantizo el tamaño y espacio adecuados para el tablero eléctrico? Ya lo estábamos hablando. Y mis planos no se entienden en producción. Una cosa que hemos visto también es que obviamente el diseño y diagramación eléctrica cumple con unas normativas. Puede ser que lo hagan bajo formato ANSI, puede ser que lo hagan bajo formato europeo, pero en muchas ocasiones a veces hay que romper las reglas para que las personas que están en planta o que están en maestranza o que están en producción puedan entender los planos. Entonces a veces hay que agregar mucha más información, enriquecer el plano más allá de lo que dice la normativa, para que la persona que hace las conexiones pues entienda perfectamente dónde deben ser las conexiones y no se equivoque. Entonces necesito por lo tanto una herramienta que sea flexible con eso, que no solamente tenga que ver con las normas internacionales, sino que también me permita agregar información personalizada de mi empresa. Entonces, teniendo todos estos problemas presentes, SolidWorks ofrece una propuesta de valor que se basa en el hecho de estos problemas clásicos. Entonces, típicamente yo empiezo mi proceso de ingeniería con un diseño mecánico, un diseño electromecánico, un diseño eléctrico y muchos planos. Estos planos pueden ser esquemáticos en general, esquemáticos desde el punto de vista eléctrico, hidráulico, neumático, etc. Entonces, cuando yo hago todos estos planos, o bien puede ser cuando hago una parte de ellos, procedo al proceso de diseño mecánico, luego trato de integrar ambas informaciones, a partir de ahí gestiono los documentos finales, los entregables, y luego voy a operaciones o si no voy a la parte de validación, si voy a hacer alguna simulación en específico, y después voy a producción. Entonces, desde el punto de vista de la propuesta de SolidWorks, lo que vamos a hacer es trabajar en paralelo, y más que en paralelo, vamos a trabajar de manera integrada los diseños eléctricos con el diseño mecánico, de tal manera que en tiempo real la persona de la disciplina de ingeniería mecánica pueda comunicarse y pueda entender lo que está pasando con la disciplina eléctrica y viceversa. Entonces, en este proceso de trabajo paralelo e integrado, vamos a ahorrar un tiempo que bien puede ser utilizado en innovación o bien puede ser utilizado en mejorar los tiempos de entrega para mis clientes, entre muchas otras cosas. Entonces, se trata sobre todas las cosas de cometer mucho menos errores y de ahorrar mucho tiempo a nivel de diseño, comunicándonos e integrándonos entre una disciplina y la otra. Y específicamente, SolidWorks presenta algunas alternativas o varias alternativas que tienen que ver con ingeniería eléctrica. Entonces, ustedes probablemente ya conozcan SolidWorks como un software que está enfocado en el modelado 3D, pero lo que es quizás un poco menos conocido es que tiene herramientas de simulación aplicadas específicamente para estos casos de ingeniería eléctrica y también tiene herramientas de diseño aplicadas para ingeniería eléctrica. Entonces, con distintos módulos de SolidWorks, de hecho, puedo, por un lado, por lo menos al costado derecho de la pantalla, estamos viendo algunas gráficas en 3D con ciertos colores. Esas son gráficas de simulación. Si fuese el caso de mi interés, yo podría simular la transferencia de calor de los componentes electrónicos o eléctricos dentro de una placa PCB o dentro de un tablero eléctrico. Lo pudiera hacer, pudiera estimar
cuál es el calor y cuál es la temperatura de esos componentes, bien sea a través de un análisis por elementos finitos, en donde me interesa la temperatura específicamente de los componentes, o bien sea a través de un análisis CFD, un análisis de fluidos, en donde mi preocupación estaría en la temperatura, velocidad y presión del fluido circundante, que típicamente es el aire, ¿no? Eso desde el punto de vista de las simulaciones. Pero desde el punto de vista del diseño, yo puedo diseñar tanto en 2D como en 3D, puedo diseñar tableros eléctricos, puedo diseñar planos esquemáticos, digamos planos de potencia, planos de fuerza, planos de control, planos de bosquejo o planos unifilares para indicar más o menos a grosso modo cómo es el proyecto en materia general. Puedo hacer planos para exclusivamente comunicar cuáles son las conexiones del PLC. Puedo hacer planos de arneses e incluso hay un módulo aparte para la parte electrónica que se llama SolidWorks PCB, que se encarga exclusivamente del diseño electrónico para tarjetas impresas. Entonces, toda esa es la familia, digamos, de soluciones que ofrece SolidWorks con relación al diseño eléctrico. En particular, en lo que vamos a hablar el día de hoy va a ser el diseño eléctrico enfocado con el producto SolidWorks Electrical, que involucra diseño de esquemáticos, diseño de planos de control, diseño de tableros eléctricos, diseños incluso de arneses. Y eso está, digamos, desde el punto de vista comercial, como lo estamos viendo en la pantalla, está siendo ofertado bajo tres módulos bien particulares. Hay un módulo que se llama SolidWorks Electrical Schematics, que como el nombre lo dice, se trata acerca de los esquemáticos. Hay un módulo aparte que se llama SolidWorks Electrical 3D, que ya sería el manejo tridimensional basándonos en la plataforma, en la tecnología de SolidWorks 3D. Sería el módulo enfocado a diseñar en tres dimensiones todo lo que serían las conexiones eléctricas, tableros, componentes eléctricos con inteligencia de ingeniería eléctrica. Es decir, que los modelos o los sólidos que estoy diseñando no son simplemente sólidos a los que les doy relaciones de posición y ya, sino que son sólidos que contienen información de dónde y cómo deben conectarse. Y también contemplan la información del ruteo, lo cual me permite más adelante sacar una lista de materiales un poco más precisa. Y luego, finalmente, tenemos un módulo que combina ambas cosas que se llama SolidWorks Electrical Professional. Entonces, el SolidWorks Electrical Professional es la combinación del Electrical Schematics con el Electrical 3D. Y esta combinación puede ocurrir en la misma computadora como usuario, es decir, que yo como ingeniero mecánico o mecatrónico o electromecánico puedo tener ambas plataformas en mi computadora para ir haciendo justamente una iteración entre lo eléctrico y lo mecánico, o si no, puedo tener una versión alternativa de este módulo en donde se instala, digamos, la parte mecánica en una computadora y la parte eléctrica en otra computadora, orientado quizás para dos usuarios, y estos dos usuarios pueden comunicarse incluso en un chat interno para saber cómo va avanzando uno con el otro y los dos van manejando la misma información. Las dos personas o más personas incluso del equipo pueden manejar en tiempo real los proyectos a la vez. De eso se trata más o menos estos módulos. Entonces, con el esquemático o con el esquemático de SolidWorks, como les estaba comentando, puedo crear planos para el diseño de sistemas eléctricos, varios tipos de planos. Esta documentación está pues orientada a planos de fuerza, planos de control, planos de tableros eléctricos, planos de PLC, reportes automatizados perfectamente. Y a partir de ahí puedo sacar, por supuesto, listas de materiales, lista de los cables, lista de los componentes, los terminales, los horneros. Está pensado para un único usuario, pero si también lo quisiera trabajar a manera colaborativa, también lo puedo hacer para una plataforma multiusuarios, es decir, que varias personas conectadas en red pueden utilizar este SolidWorks Electrical Schematic. También puedo diseñar la gestión de los controladores del PLC. Y cuento con una base de datos, con una librería con más de 500.000 piezas eléctricas y símbolos que ya están estandarizados. Entonces, una cosa muy positiva de estos software es que ya vienen con una librería que incluso puede aumentar mucho más si yo ingresara, por ejemplo, a páginas de componentes eléctricos. Yo puedo meterme, por ejemplo, en la página de ABB, puedo meterme en la página de
Taiko Electronics, por ejemplo, TE, y puedo descargar literalmente toda la simbología y todos los componentes 3D para luego aplicarlos en mis proyectos con SolidWorks. Con SolidWorks Electrical 3D, pues tengo el aprovechamiento de los datos de diseño de los esquemáticos 2D que vienen del Electrical 2D y los puedo asociar a ese 3D para darle más inteligencia a los componentes, digamos, modelados en SolidWorks. Entonces, la ventaja de esto es que no solamente puedo apreciar lo que me dice el plano en dos dimensiones, sino que cuando tengo la tridimensionalidad del sistema, puedo apreciar entonces cuál es el espacio que ocupa cada componente eléctrico y cuál sería la ruta óptima del ruteo y cuál es la longitud de los cables, la cual se tiene que ver reflejada exactamente en la lista de materiales. Entonces, también puedo contar con el diseño de los arneses en tres dimensiones y puedo también como así ocurría con el caso anterior, puedo valerme de la información que tengo disponible en la página web o en las páginas web de nuestros fabricantes o incluso de personas que manejan estas páginas web con modelos ya prehechos, predefinidos. Puedo asociarme a esas páginas para descargar componentes eléctricos y simplemente aplicarles la inteligencia eléctrica en SolidWorks y seguir diseñando. Y finalmente, la fusión de ambas cosas, que sería el SolidWorks Electrical Professional, en donde incorporamos los productos de SolidWorks Electrical y el Electrical 3D. Hacemos el proceso de instalación de una manera muy sencilla, en un solo paso. O sea, no es para nada engorroso hacer la combinación o la integración de ambas cosas. Y esto está, como les había comentado, vinculado o destinado a profesionales que de alguna manera se manejan entre las dos áreas, o bien para empresas que quieren manejar las dos áreas de una manera muy integrada o sincronizada, tanto los eléctricos o electricistas como los mecánicos. Entonces, aquí vemos algunos ejemplos, algunas imágenes. Esto por lo menos es un ejemplo de un diagrama multifilar o un diagrama de fuerza o de potencia que vemos constantemente en la práctica. Estos diagramas multifilares o de fuerza cuentan con muchos tipos de normativa internacional. Puedo hacerlo como se hace o como se debería hacer, digamos, para nuestra región, que es con el estándar IEC, que es el estándar internacional que también se maneja en Europa, los cuales tienen su propia simbología, o si no, con el estándar americano o ANSI, que también tiene su propia simbología para el mismo tipo exacto de componente. SolidWorks Electrical maneja ambos tipos de nomenclatura. La norma JIC, que es la que vemos también en pantalla, también es la norma japonesa. Por si acaso también alguno de ustedes tiene alguna inquietud, también la podemos manejar perfectamente con esta clase de programas. Incluso se puede customizar la norma para fines muy específicos. Entonces, luego también dentro de la parte 2D podemos planificar el proyecto con algunas imágenes. Digamos que podríamos enriquecer nuestros planos eléctricos con algunos símbolos que no son estrictamente símbolos de la norma, sino que son imágenes, y así va a ser mucho más fácil entendernos desde el punto de vista de las conexiones. Luego podríamos toda esa data que hemos diseñado en 2D, podríamos transmitirla perfectamente a lo que va haciendo nuestro ingeniero mecánico o lo que va haciendo nuestro CADista desde el punto de vista del 3D. Entonces, todo eso se va a poder reflejar, digamos, en la data del tablero eléctrico o de la banda transportadora que estoy diseñando o de la máquina que estoy diseñando también en 3D, ¿sí? Entonces podemos literalmente ir agregando componentes en 3D en nuestros ensamblajes, en nuestros modelos 3D, de tal manera que nuestra librería de componentes eléctricos también se va expandiendo y va asimilando y se va integrando una cosa con la otra. Finalmente, cuando tengamos todo listo en el 3D, con un simple botón, pudiéramos decirle al programa que nos haga el ruteo automático de todos los componentes. Fíjense que hasta ahora no hemos hecho ningún tipo de ruteo, porque la idea es que el software lo haga automáticamente. Entonces, como toda la información la tengo ya mapeada de alguna manera o la tengo descrita en los planos eléctricos, y en los planos eléctricos está reflejado qué componente está conectado y en qué terminal específico con otro componente, entonces toda esa data se recoge en el 3D, uno le da un botón en el 3D y todo eso se mapea automáticamente para hacer el cableado tal cual como lo estamos viendo en la pantalla. Obviamente uno puede hacer algunas modificaciones también, uno puede indicarle al programa, por ejemplo,
cuál debería ser la ruta preferible para el ruteo, para que no coincida o que no, para que no haga, digamos, no atraviese, digamos, algunas piezas que son sólidas, para que no se traspase. Pero una vez que uno indique más o menos cuál es la ruta, todo lo demás lo entiende y se va ruteando automáticamente. Y podemos hacer incluso no solamente ruteos de tableros eléctricos, sino que podemos hacer ya ruteos en planta, en espacios abiertos y en cualquier otra configuración. Entonces, la idea detrás de todo esto, de este esquema de trabajo o de este flujo de trabajo que parte de diseño en 2D para luego llevarlo a un diseño en 3D y rutearlo automáticamente, la idea que está detrás de todo esto es ahorrarnos tiempo y finalmente contar con una lista de materiales precisa. Porque si yo me baso, por ejemplo, en la lista de materiales, estrictamente hablando con los planos en 2D, no tengo información de cuál es la distancia de los cables, cuál es la ruta de los cables. Y por lo tanto puede ser que subestime o sobreestime las compras de dichos implementos o dichos componentes. Entonces, en cambio, si yo pudiera plasmar eso en el 3D y pudiera extraer una lista de materiales del 3D, puedo por lo mismo contar con un listado de materiales, un listado de componentes, un listado de cables perfectamente preciso. Entonces también puedo aprovechar el 3D para sacar un plano del tablero eléctrico con sus cotas de globo, indicando exactamente lo que yo quiero comunicar para que la persona de maestranza o la persona de producción ya no se pueda equivocar con esto. Entonces, me gustaría mostrarles un ejemplo. Es un ejemplo acerca de la automatización en unos tanques de cerveza que son relativamente sencillos, ya lo vamos a ver. Y para ello, pues voy a salirme de acá. Vamos a cerrar esto un poco. Y voy a empezar esto en la plataforma de SolidWorks Electrical. Fíjense que aquí tengo en la parte de abajo de mi pantalla, tengo dos programas abiertos. Tengo el SolidWorks, que es la parte 3D. No tengo ninguna parte, ningún ensamblaje abierto todavía. Y por otro lado, tengo el SolidWorks Electrical también completamente abierto sin ningún proyecto. Entonces, la manera usual en la cual yo empiezo a usar SolidWorks Electrical es simplemente empezando un proyecto. Entonces, vamos por acá a este Project Manager, a este gestor de proyectos, y supongamos que quiero hacer un proyecto nuevo. Inmediatamente el programa me indica bajo qué norma la quiero hacer. Digamos que quiero hacer una norma IS y simplemente me meto por acá para, eh, para mostrarles cómo es el flujo de trabajo, cómo es el diseño rápidamente en 2 minutos en SolidWorks Electrical, porque luego vamos a hablar acerca de esta automatización en tanques de cerveza. Entonces, una vez que yo creo un proyecto, automáticamente esto comienza a cargar y se comunica con una base de datos de SQL que está instalada en mi computadora. Más adelante les voy a explicar por qué eso es así. Y lo que se me abre a continuación es un proyecto, un pequeño libro. Fíjense que si yo me acerco a la pantalla, estoy observando acá un libro que contiene dentro de sí toda la información de mi proyecto eléctrico. Entonces, cuando me refiero a toda la información, me refiero a todo lo que yo quiera incluir. Como esto es un proyecto nuevo, tengo solamente algunos planos base, pero ya vamos a ver más adelante, en un proyecto más avanzado, puedo incluir la información de los PDF, puedo incluir la información de todos los planos que estoy realizando ahí, puedo incluir incluso la información del ensamblaje 3D al cual voy a acoplar esa información eléctrica y así dentro de ese libro, que en realidad es como un tomo de planos, vamos a encontrar toda la información de nuestro proyecto que perfectamente luego puede ser exportable, puede ser comunicable a otro usuario. Supongamos entonces que abro un plano desde el principio y si yo quisiera simplemente hacer digamos, un diagrama de fuerza con la conexión de un motor, para que vean lo sencillo y lo rápido que es, puedo irme simplemente acá a dibujar a múltiples conductores, múltiples cables. Digamos que en este caso selecciono una configuración de cables que incluye las 3 fases más la protección y simplemente me dispongo a dibujar. Digamos que vamos a empezar nuestro proyecto de arriba hacia abajo como lo establece la normativa IEC y con un simple clic los 4 conductores asociados se me plasman,
sencillamente así. Entonces aquí tengo las tres fases, tengo también la protección. Digamos que quiero hacer una conexión hacia un motor, partiendo por supuesto de que cada fase tiene que estar perfectamente conectada, y lo que hago es repetir el mismo procedimiento. Me posiciono en la primera fase, le doy clic y bajamos para conectar un motor. Fíjense que automáticamente el programa hace las conexiones en donde la fase tiene que estar. Entonces no tengo que preocuparme de que el color de la fase 1 esté vinculado al color de la fase 1 horizontal, sino que automáticamente todo esto se va realizando. Ahora supongamos que aquí abajo voy a conectar un motor, vamos a hacer una inserción de un símbolo. Entonces digamos que voy a la librería de componentes que me ofrece SolidWorks Electrical, y en este caso tengo una gama o una categoría de muchos componentes. Entre ellos pues tengo los motores, y vamos a buscar quizás un motor trifásico que va a ser útil para mis fines. Y en este caso, fíjense, yo puedo asociar mi motor al final de la línea, y fíjense cómo automáticamente calza. Las distancias entre cada fase, entre cada conductor, pueden ser inteligentes o pueden ser customizadas de acuerdo a mis preferencias. Y si yo ingresara el símbolo del motor mucho más adelante, por ejemplo acá, supongamos que me equivoco y luego acá, pues automáticamente todos los cables se cortan y me vinculan el símbolo como debe ser, ¿sí? Entonces no tengo que estarme preocupando, como serían otras plataformas, de borrar, de establecer la línea del tamaño correcto, de espaciar la línea correctamente entre fase y fase, etc. Todo eso es muy sencillo por acá. Digamos que quiero proteger esta línea de fuerza con unos fusibles. Entonces, de nuevo, ingresamos un nuevo símbolo. Vamos a buscar aquí unos fusibles. Vamos a ver, aquí están. Me parece que quizás, vamos a ver, podríamos utilizar unos fusibles que sean adecuados. Puede ser este fusible de 4 polos. Y de nuevo los puedo posicionar en donde deberían estar. Le doy clic y él automáticamente hace el corte. Ahora, no, fíjense que no solamente hace el corte de las líneas, sino que también te coloca la nomenclatura del símbolo. En este caso, para los fusibles se llama F1, y aquí abajo, cuando colocamos el motor, se llama motor M1. Entonces, a medida que yo voy ingresando componentes eléctricos en mi plano esquemático, al mismo tiempo, aquí al costado izquierdo de la pantalla, como pueden apreciar, tengo una pestaña que se llama componentes, y cuando voy ahí se me van creando todos los componentes eléctricos que voy asociando. Este listado de componentes eléctricos que está por acá tiene dentro de sí toda la información de ingeniería eléctrica que voy a ir agregando también. Entonces va a tener información de cuál es el fabricante real que está involucrado con ese componente, de cuál es el símbolo en el esquema de control de ese componente, de cuál es, digamos, la pieza en 3D de ese componente, y así poco a poco, a partir de esta columna de componentes, es que yo voy creando e integrando el 3D con el 2D, y voy extrayendo al mismo tiempo la información para los planos y para la lista de materiales. Entonces, así sucesivamente puedo ir creando más cosas. De repente, ¿qué más puedo hacer? Colocar unos breakers, unos relés. Voy por acá de nuevo a los símbolos. Y vamos a ver, de repente unos breakers por acá. Son unos frenos, unos contactores, unos relés. Pudiera ser este símbolo que está acá. Y fíjense que el símbolo está vertical, pero cuando yo me acerco a la línea, automáticamente se vuelve horizontal, y ya puedo establecer un contactor acá, un relé K1, que perfectamente hace las veces de lo que estoy tratando de hacer. Entonces, esto, digamos, fue un vuelo muy rápido porque ya tengo un proyecto relativamente avanzado. Lo que voy a hacer es cerrar esto, ¿sí? Y vamos a empezar con el proyecto de los tanques de cerveza, que lo tenía listo para el día de hoy. Entonces lo que voy a hacer es abrirlo. Entonces fíjense que ahora dentro de mi tomo, dentro del libro de proyectos, ya tengo muchas más cosas. Tengo una carpeta orientada para los reportes o para las listas de materiales que estoy creando continuamente en estos proyectos.
incluso tengo un plano de portada. Si yo quiero realmente hacer un libro con el proyecto eléctrico, si yo quiero literalmente convertir esto en un libro impreso con unos tomos asociados, puedo incluir acá un plano de portada que se va a llamar tanque de cerveza con algunas imágenes ilustrativas. Pudiera tener, por supuesto, organizados una carpeta con todos mis planos esquemáticos. Puedo tener una carpeta con toda la organización de mi PDF y de las especificaciones técnicas y de los proveedores. Puedo tener por acá una carpeta con mi ensamblaje en 3D y puedo tener incluso más información si yo quisiera. Entonces, en este proyecto de automatización de tanques, puedo valerme de un tipo de plano que quizás no es tan usual en la práctica, pero es muy útil, que es un plano unifilar o un plano que parece un plano de control, pero más que todo es un plano de cómo es el proyecto en general, un plano de revisión general. Entonces, en donde básicamente tenemos acá tres tanques que cumplen ciertas funciones dentro del proceso de fermentado de la cerveza. Tengo unos sensores que están acoplados por acá y tengo también un panel de control. Un panel de control que básicamente puede ser un tablero eléctrico que está asociado también a unos plugs y a dos bombas que están orientadas por acá. Entonces, puedo, de hecho, literalmente comenzar a hacer unos cambios. Voy a borrar todo esto para hacerlo con ustedes. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo conseguimos este resultado en menos de 10 minutos. Y también puedo observar que tengo unos planos de fuerza, unos planos de control. Por ejemplo, fíjense estas líneas que están por acá. También voy a mostrarles cómo se puede hacer esto rápidamente. Y acá estos esquemas que están por acá también vamos a borrarlos para que tengamos toda la misma información. Entonces, ¿sí? Muy bien, entonces supongamos que quiero empezar con este proyecto. Entonces sé que mi configuración general consiste en tratar de conectar estos tanques a mi tablero eléctrico. Sé que tengo dos bombas asociadas, quizás no tenga la información de los componentes. Pudiera hacerlo incluso a nivel de plantilla. Vamos a ver si lo podemos hacer así más rápido. Hacerlo desde el principio. Entonces, cada vez que yo invoco un proyecto desde el principio, estamos rescatando la información que viene del SQL. El SQL es una base de datos. La base de datos me permite justamente integrar toda la información de ingeniería mecánica con la información de ingeniería eléctrica. Ahí está, digamos, el secreto o está la semilla de esta conexión. Entonces, lo que estoy haciendo en este momento es comenzar el proyecto desde cero, porque sí me gustaría mostrarles esto como debe ser. Muy bien, y aquí le podemos dar un nombre para que sepamos que es nuestro proyecto. ¿Sí? Ahora, esta base del SQL yo la tengo aquí abierta justamente para fines didácticos y aquí lo que está creando en este momento es en este programa que está dentro de la instalación de SolidWare Electrical, es decir, cuando nosotros instalamos SolidWare Electrical en sus computadoras, instalamos este SQL o esta base de datos que contempla la creación de cada uno de estos proyectos que estamos viendo en esta pantalla. Ustedes como usuarios no tienen que lidiar con esto. Pero sí quería mostrarles que cada vez que aparece un proyecto acá o cada vez que se carga un proyecto, pues lo que estamos creando realmente es una base de datos completamente nueva. Esto se maneja con bases de datos. Ahora, estoy en mi proyecto. Vamos a comenzar a diseñarlo desde el principio. Digamos que quiero hacer una conexión entre estos componentes, entre este conector y este plug. Entonces lo que puedo hacer simplemente aprovechando que son cuatro conductores,
y estableciendo previamente cuál es la distancia entre cada uno de los conductores. Es una conexión que va desde un terminal hasta otro. Entonces, automáticamente el software, previamente con una configuración del usuario, sabe cuál fase y cuál voltaje corresponde a cada uno de los conductores, ¿sí? Luego, digamos que vamos a seguir apreciando este plano, todo parece bien y necesitaría quizás unos sensores adicionales, unos 3 sensores más en esta parte de la pantalla, pero aquí al costado derecho. Entonces, bien puedo recurrir acá a esta opción que se llama insertar símbolo, como lo hemos visto anteriormente, o bien pudiera simplemente copiar y pegar, que es mucho más rápido. Puedo literalmente darle clic a uno de los símbolos que ya están hechos, le doy copiar y luego con el clic derecho le doy pegar y lo posiciono más o menos en donde debería estar. Ahora fíjense que esto lo pega tal cual con la información del fabricante y con una nomenclatura completamente nueva. En este caso tengo el componente XLR2, XLR4, XLR6 y él no repite la nomenclatura o el nombre del componente. Aquí le coloca XLR1 para diferenciarlo. Y necesito, por otro lado, que este componente sea el espejo de este, o sea, que se vea inverso, porque esto va orientado para eso otro plano. Lo que voy a hacer es darle clic derecho, orientación, invertir y ya está. Acá para diferenciarlo lo que puedo hacer es esconder el nombre del fabricante, simplemente esconderlo para no confundirlos con el número de partes y pudiera repetir el cableado que está por acá. Si yo quiero hacer, por supuesto, una conexión individual, no multifilar, puedo valerme de los cables que tengo por acá en mi librería. Entonces, por ejemplo, tengo este cable azul, que es de este calibre de 22 ABWG. Vamos a hacerlo, digamos, hasta acá. Luego vendría un cable verde. ¿Sí? Vamos a darle acá esta orientación. Hasta acá está bien. Fíjense lo rápido que es. Y luego hacemos con un cable amarillo, un conductor amarillo que vaya desde el terminal número 3 hasta acá. Perfecto. Entonces, digamos que también necesitaría hacer el mismo procedimiento para los otros dos componentes que quiero convertir acá como una suerte de espejo. Pudiéramos repetir lo mismo con un copiar y pegar o podemos hacer incluso algo mucho más inteligente aprovechando las bondades del programa. Y resulta que el SolidWorks Electrical tiene una opción que se llama macros. La opción macros nos suena a programación, nos suena a una suerte de programación rudimentaria o básica. Y es más o menos así. Yo puedo literalmente copiar, digamos acá voy a seleccionar todo esto. Y si yo tengo la información de este componente eléctrico con estos 3 cables conectados específicamente en estos terminales y con este fabricante, yo pudiera incluir toda esta información arrastrándola y soltándola en un espacio de macros. Entonces cuando la suelto se me abre esta ventana en donde especifico el nombre de esa macro y vamos a llamarla componentes cableados, ¿sí? Entonces, en vez de estar copiando y pegando, lo cual repercute quizás en digamos, puede repercutir en un error porque estoy copiando literalmente el mismo fabricante y todo esto, puedo hacer algo mucho más inteligente y puedo sacar de la librería de macros lo que acabo de construir o lo que acabo de diseñar y luego el software me permite a través de esta ventana seleccionar qué es lo que quiero cambiar. Entonces aquí puedo dejar que algunas cosas permanezcan igual, como el número de cables, la locación o ubicación de este componente dentro del tablero eléctrico, la funcionalidad, y puedo cambiar lo que a mí me interesa, que en este caso me interesa que se cree una nueva marca o un nuevo componente. Ahí le voy a dar OK, ¿sí? Y ahora fíjense cómo me crea un nuevo componente XLR3 para diferenciarlo
del uno que está aquí arriba. Y puedo repetir el mismo proceso. Ahora, estos macros que estoy creando pueden ser para este pequeño rediseño que estoy haciendo de componentes, pero también puede ser para todo el plano entero, puede ser para una parte, un segmento local del plano, puede ser para un esquema de control y permanecen de proyecto a proyecto. Eso quiere decir que si un usuario quisiera valerse una macro para copiar y pegarlo en otro plano, lo puede hacer y con esto nos ahorramos una cantidad enorme de tiempo. Ahora, estos componentes que están acá deberían ir conectados al plano de bombas y mangueras. Porque en el plano de bombas y mangueras, cuando voy por acá, tengo un plano más o menos de control de los tres tanques de cerveza que quiero acoplar. Entonces, en este sentido, sí sería bueno de repente ver cómo los puedo conectar. Y hay una manera muy simpática de conectarlos, es utilizando unos esquemas de origen-destino. Esos esquemas de origen-destino, vamos a buscarlos por acá. Aquí están unas flechas de origen-destino. Me sirven para conectar los extremos de los cables que están en un plano con los extremos del cable que están en otro plano. Entonces simplemente dándole clic por acá, por ejemplo, puedo activar una doble pantalla. Entonces por un lado puedo tener el plano de origen y este otro lado va a ser el plano de destino, que lo voy a cambiar. En este sentido me conviene que sea el plano 7. Aquí está. Fíjense, en este lado tengo los tanques y en este otro lado tengo los conectores que he creado. Entonces, ¿cómo conectamos uno con el otro sin cometer errores? Pues es muy sencillo. Voy al botón que está acá que se llama conexión simple y digamos, este cable azul que tiene cierto voltaje, cierto calibre, lo voy a conectar con el cable azul del primer tanque. Cuando vuelvo a la conexión, ambos planos se me alejan y aquí tengo, fíjense, la flecha de origen-destino. Esta flecha de origen-destino me indica que la conexión va acá desde este plano actual hacia el plano 7 en la fila número 4. Ahora yo estoy acá en el plano 7, busco cuál es la fila número 4 y encuentro el destino, que es justamente el cable azul, y esto proviene del plano 4, fila 2, que es lo que estoy viendo acá. Este es el plano número 4 y estoy en la columna 2 o en la fila 2, mejor dicho. Y lo mismo lo puedo repetir para cada uno de estos componentes, ¿sí? Para cada uno de estos cables, mejor dicho. Tengo un zoom exagerado. Aquí está. Vamos a repetirlo por acá. Algo muy interesante de esta herramienta es que si yo no tuviera los cables con el mismo calibre o con el mismo voltaje, no podría hacer esta conexión. Fíjense que si yo hiciera esto manualmente, pues todo vale. Todo mi diseño manual cabe en un plano, pero con una herramienta inteligente como esta, me garantiza que las conexiones que estoy haciendo realmente tengan sentido. Estoy minimizando, por supuesto, la cantidad de errores asociadas a estas condiciones, ¿sí? Entonces aquí está. Finalmente tengo todos los componentes del plano 4 afiliados o asociados al plano número 7, que sería la asociación con cada uno de estos tanques, ¿sí? Perfecto. Entonces, veamos qué más nos ofrece esta herramienta de SolidWorks. Vamos a cerrar acá momentáneamente. Podemos ir quizás a revisar otros planos. Eh, a ver, veamos acá. Todo esto parece bien. Otra cosa que puedo hacer es que si veo que algo tiene muchos conductores y los conductores o los cables no están numerados, perfectamente puedo proceder a la numeración automática de los cables, lo cual lo consigo de una manera muy fácil. De una manera manual, pues sería tener la paciencia y la concentración suficiente para numerar cable por cable. Pero si yo quisiera numerar todo esto, todos estos cables, puedo simplemente con una configuración previa, por supuesto, puedo darle clic acá, numerar cables, le doy OK.
y automáticamente se renumeran todos los cables. Aquí estoy, vamos a remover todo esto para volverlos a enumerar. Ok, y ahora vamos a enumerarlos desde el principio. Y ya está. Automáticamente, con la inteligencia que me ofrece SolidWorks Electrical, puedo apreciar cuál es la numeración de cada uno de los cables automáticamente, sin necesidad de estar haciéndolo uno por uno y cometiendo errores de una manera bastante probable. Otra cosa que también pudiera hacer, por ejemplo, es afiliar los componentes. Vamos a verificar acá, digamos, en el plano eh, de mangueras. Aquí puedo verificar si lo que he dibujado en el plano de control corresponde con lo que tengo dibujado no solamente en el esquemático, sino en el plano de bosquejo, en el plano original. Por ejemplo, tenemos estas dos bombas. Desde el punto de vista esquemático, esta es la simbología. Pero no sé si este componente de bomba realmente tiene su igual o tiene su análogo en el plano de bosquejo. Entonces, una de las maneras que puedo hacer para verificarlo es simplemente seleccionando el componente, y esto me lleva a qué clase de componente estoy utilizándolo, por ejemplo, en este plano unifilar. Fíjense que aquí la bomba P1 está asociada a esta misma bomba que acabo de eh, referirme en el plano de control, ¿sí? Entonces, esa es una de las ventajas que tengo. Entonces, aquí, a esta bomba de control. Otra situación que pudiese presentarse es, por ejemplo, el diseño de los terminales. Vamos a borrar esto para que lo vean desde el principio. Entonces, todos estos componentes, que son los terminales que van asociados al PLC, pueden realizarse con muy pocos clics. O sea, por ejemplo, digamos que quiero hacer unos borneros que estén asociados a esta salida del PLC. Eso se hace pues a través de acá de una herramienta muy simpática que se llama insertar n cantidad de terminales, lo cual básicamente consiste en la traza vertical que atraviese todos los conductores a través de los cuales pasen todos los horneros. Indico cuál es la dirección y lo que hago es afiliarlos perfectamente, ¿sí?, a un componente establecido según un fabricante. Si yo quisiera más adelante incluso sacar un plano específico de estos terminales, lo que debo hacer es simplemente editarlos. Esto me indica cuáles son todas las conexiones y genero el plano específico de esos horneros. Entonces, aquí ya lo creamos. Y cuando veo acá, dentro de mis planos hechos en SolidWorks, tengo el plano que acabo de construir. Este plano acá de Borneros, que también está afiliado a este plano que está por acá. Justamente este es el que acabo de hacer. Perfecto. Ahora finalmente pudiéramos ir a la configuración original y pudiéramos conectar unos sensores que vayan desde el tablero hacia los tanques. Entonces simplemente con copiar y pegar puedo ir realizando este proceso. Aquí estamos. Y esto sí me gustaría cambiarles la nomenclatura. Este va a ser el XLR1, que es el que acabamos de crear. Luego este podría ser el XLR3. ¿Sí? Que es el que acabamos de crear también. Y finalmente este, que sería el 5. Muy bien. Y si quiero conectar pues un componente con el otro, es muy sencillo.
Utilizamos un cable que sea estrictamente de sensores y vamos conectando cada uno de estos componentes, de los tres componentes que creamos al principio, los vamos conectando a los tanques, ¿sí? Ahora, esta simplemente no es una línea, sino que es un conductor que tiene su inteligencia. Tiene su inteligencia porque si yo le doy clic derecho y lo detallo, veo que esa simple línea que veo en el panorama de la interfaz de SolidWorks en realidad consiste en tres conductores, en el azul, en el verde y en el amarillo que creamos al principio. Entonces, esos tres conductores deberían de alguna manera estar cubiertos por un cable, lo cual lo vamos a hacer si hemos reservado previamente un cable para que tenga el calibre, que tenga el diámetro para contener estos tres conductores. Entonces, si yo voy a la reserva de cables, fíjense que tengo un cable, digamos, número 4 que está apto para unos conductores azules, verdes y amarillos con el calibre especificado. Le voy a dar OK. Ahora tengo un cable y lo que tengo que hacer es meter los tres conductores dentro del cable. Eso es muy sencillo. Selecciono esto con esto, asocio y ya está, ¿sí? Entonces, cuando cierro esto, vemos que esta línea azul, esta simple línea azul, que aparentemente no tenía ningún tipo de información, en realidad se convierte en un cable completamente definido que contempla los tres conductores internamente. Lo mismo lo podemos hacer con los otros dos y además nos va a servir para repetirlos. Tenemos tres conductores que deberían estar asociados a una cubierta, a un cable, y lo que hacemos luego es vincularlos para que así nuestro conductor tenga, por decirlo de alguna manera, nombre y apellido. Entonces, esto es muy útil porque entonces tengo una lista de materiales precisa. Tengo de nuevo este cable, el cual voy a asociar con este conductor o con estos conductores. Y ya tenemos básicamente nuestro proyecto hecho. Ya hemos conectado tres tipos de plug o de sensores a nuestros tanques. Esta información está reflejada perfectamente en nuestro plano de distribución de potencia a través de estos esquemáticos que hemos realizado. Y además, si yo le doy doble clic acá, por ejemplo, nos refiere al plano número 4, que es en donde están estas conexiones en los tanques. Entonces, si ya tenemos la información de los planos 2D completamente lista, lo que nos faltaría es integrar todo esto al 3D. Entonces voy a SolidWorks, al SolidWorks que ya todo el mundo conoce, y fíjense que en la parte de la derecha tengo una pestaña para los proyectos eléctricos. Lo que hago acá es clic derecho, Project Manager, y voy a elegir el proyecto que tengo abierto en el Electrical 2D. Entonces lo voy a abrir por acá. Me sale este mensaje que me indica que una persona está utilizando ese proyecto eléctrico en este momento. Lo voy a aceptar. Y recuerden que esto aparece porque es una herramienta colaborativa. Yo puedo tener un ingeniero mecánico o un ingeniero eléctrico trabajando en una computadora y otro ingeniero trabajando en otra computadora y estamos trabajando en la misma interfaz, en el mismo proyecto. Y lo mismo que me aparece por acá en este árbol de proyectos, por llamarlo de alguna manera, es lo mismo que me aparece en la interfaz de SolidWorks Electrical en este esquema que estamos viendo acá. Acá esto sería, vamos a cerrar esto. ¿Sí? Es lo mismo que nos aparece por acá, tal cual. Entonces, si yo voy al SolidWorks y despliego la carpeta de los 3D, entonces puedo verificar qué es lo que ha venido haciendo el departamento de ingeniería mecánica, mejor dicho, a nivel de diseño, o quién ha hecho, digamos, la parte del diseño 3D para luego acoplar el Electrical 2D. Entonces,
Esperamos a que se abra el ensamblaje. ¿Sí? Entonces, este, este ejemplo de tanques de cerveza en realidad vendría siendo más o menos este ensamblaje que estamos viendo en la pantalla. Lo voy a cambiar, aquí está. Entonces aquí están los tres tanques, aquí están las bombas y aquí está el tablero eléctrico. Entonces, digamos que yo quisiera enfocarme sobre todo en este tablero eléctrico, que quisiera rutearlo. Toda la información que está asociada o todos los componentes que están asociados a este tablero eléctrico los puedo apreciar en la parte izquierda de la pantalla a través de este árbol de proyectos o de componentes de ingeniería eléctrica. Y todo esto es lo mismo que si yo entro al SolidWorks Electrical 2D y veo los componentes que están acá. Fíjense que es exactamente lo mismo. Entonces, bajo ese concepto, lo que puedo hacer es enfocarme en mi panel de control, en mi tablero eléctrico, y si yo tomo toda la información de ingeniería del esquemático, lo que puedo hacer es comenzar a cablear todo esto. Entonces, recuerde que toda esta información viene de los planos que ya se ven acá. De hecho, fíjense que estoy en la interfaz 3D, pero yo pudiera previsualizar cuáles son los planos acá perfectamente. Y ahora lo que hago es mapear. Entonces vamos a rotear esto. ¿Sí? Y vamos a darle OK. Entonces él comienza un proceso que para algunas personas pudiera ser un proceso de renderizado, es decir, un proceso de creación realista del modelo 3D. Pero en realidad no es eso. Él en este instante se está valiendo de la herramienta del SQL, es decir, de esta base de datos, en donde están en unas tablas de informaciones, está asociada cada uno de las informaciones que vemos en el Electrical 2D. Entonces, si yo voy al Electrical 2D y tengo información acoplada a cada uno de estos componentes, con estas simbologías, con estos planos en 2D y con estos modelos en 3D, toda esa información se maneja a nivel de metadatos hacia SolidWorks. Y por eso es que SolidWorks tiene ese proceso de mapeo que estamos viendo en esta oportunidad. En este caso está ruteando todo. ¿Sí? OK. Y ya está. Entonces, básicamente, el modelo final está acá prácticamente ruteado. Lo que vamos a hacer a continuación es esperar un poco para el resultado final que vendría estando. Que un poco cerrar esto. ¿Sí? Que sería exactamente este que vemos acá a continuación. Entonces, obviamente, como no todos los cables están conectados, no vamos a ver tal cual esto como vemos en la pantalla, pero aquí está justamente la conexión entre un software y el otro. Entonces, tanto es así que me gustaría mostrarles esto también. Yo puedo incluir acá en mis herramientas
más o menos mm, esto que me gustaría mostrarles. Fíjense que desde el punto de vista de SolidWorks 3D tenemos que hay un usuario conectado, en ese caso el usuario obviamente soy yo, que está conectado a la aplicación de SolidWorks Electrical. Entonces yo puedo incluso enviar un mensaje, ¿sí? Selecciono el usuario y cuando entro a mi proyecto en el SolidWorks Electrical, fíjense que aquí abajo ya me aparece un mensaje para que yo pueda comunicarme con el otro electricista o con el mecánico. Entonces, en esto consiste más o menos esta integración. Me gustaría entonces resumir un poco lo que hemos visto, ya que estamos bastante adelantados. Y en ese sentido, pues lo que hemos visto hasta ahora es que el diseño de los planos de fuerza y control puede automatizarse para disminuir los errores y ahorrar tiempo de ingeniería. También se pueden diseñar planos de fuerza, control, de arneses. Los planos de los arneses son unos proyectos bien particulares que quizás en otro webinar podríamos explicarlo mejor. Se pueden diseñar planos también de tableros eléctricos, unifilares o ese plano de proyecto general, de bosquejo general que hemos visto al principio. Y los planos también de conexión al PLC. Es posible la integración de los planos eléctricos 2D y el modelado 3D de componentes y configuraciones eléctricas. Y finalmente, con la longitud exacta del cableado en el modelo 3D, puedo extraer la información precisa para la lista de materiales. Entonces, ese es a grosso modo lo que pudiésemos apreciar en este webinar de SolidWorks Electrical. En realidad el módulo da para mucho más, incluso para los que están familiarizados con el PDM, con la gestión de la información en PDM, toda la metadata y toda la información construida en Electrical se puede vincular a sistemas PDM, a sistemas de gestión de la información. Incluso se puede elevar o se puede transmitir al ERP. Si ustedes manejan SAP o manejan Microsoft Dynamics, perfectamente toda esa información pueden vincularla para que luego la gente de almacén o la gente de compras tenga la certeza de que los números de parte y de que los componentes que compraron o que piensan comprar o utilizar son los adecuados. Entonces, bueno, finalmente me gustaría cerrar con nosotros como CAC Solutions, los cuales, como les había comentado, somos los distribuidores oficiales del software en el Perú. Ya contamos con más de 10 años en el Perú, con 10 años de experiencia, atendiendo a más de 250 clientes, yo diría que son más de 300, y se nos conoce como un revendedor de valor agregado, lo cual significa que no solamente estamos dispuestos a facilitarles el software, sino que también estamos compelidos para realizarles soporte técnicos, tutoriales, capacitaciones, consultas, asesorías, todo lo que involucre el buen desenvolvimiento del diseño en sus plataformas. Entonces, de hecho, nuestro soporte técnico maneja un tiempo de respuesta que debe ser menor a 24 horas, es decir, en menos de 24 horas pudiéramos dar por entendido que ustedes tienen un problema y luego deberíamos solucionarlo en no menos o en no más, mejor dicho, de 72 horas. Es decir, un día para responder y 3 días para solucionar. También ofrecemos capacitaciones, damos sobre todo cursos de diseño y simulación, pero si se presenta mucho más interés en el tema de diseño eléctrico, podemos dar capacitaciones de Electrical perfectamente. Y con la compra de las licencias de SolidWorks ofrecemos los certificados internacionales de SolidWorks. Estos certificados no solamente valen en el Perú, sino que valen en todo el mundo, son avalados internacionalmente. En esos certificados pues tenemos la certificación CSWA y la CSWP. Una es la de diseño asociado y otra es la de diseño profesional. Entonces digamos que son niveles básico, intermedios y básico y profesional, mejor dicho, de diseño. Y finalmente, también con la licencia original pueden ingresar a la página de mysolidworks.com en donde tienen un sinfín de beneficios. Entre ellos está la descarga gratuita de componentes
sobre todo componentes eléctricos, la gran mayoría son componentes eléctricos para que ustedes puedan hacer uso y no tengan que dibujarlos desde el principio. Y también hay cursos, hay foros y hay la posibilidad incluso de ver algunos manuales técnicos dentro de la página de MySolidWorks. Entonces, sí me gustaría dar oportunidad a la ronda de preguntas. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, háganla saber en este momento y con mucho gusto se las estaremos contestando. Sí, vamos a ver qué preguntas nos están haciendo por acá. Sí, me preguntan por acá que si hay algún tipo de obligación o de circunstancia para que la persona que se dedica a hacer planos eléctricos realice el 3D. Es decir, si es necesario que la persona que realice planos eléctricos tenga que manejar el 3D. La verdad es que no, yo puedo manejarme con el software esquemático 2D, tan sencillo como eso. Sin embargo, si quiero darle la mayor capacidad posible, sería bueno que este dibujante de los planos también se asocie un poco con el 3D a fin de poder extraer, por ejemplo, cuál es la ruta, cuál es el ruteo específico y cuál es la longitud específica de los cables y poder extraer entonces con precisión cuál es la lista de materiales. Entonces no es necesario utilizar el 3D. De hecho, en la mayoría de los casos el 2D es lo que se utiliza y es más que suficiente. Pero si quiero explotar las bondades del sistema, sería bueno que alguien diseñara el 3D para tener la información perfectamente. Entonces, me preguntan por acá, ¿para poder realizar un arnés es necesario tener el SolidWorks Electrical 3D? No, pero de nuevo volvemos y repetimos, si quieres sacar la mayor ventaja posible al sistema, al programa, perfectamente lo puedes realizar, puedes hacer el esquemático de eso en el 2D y puedes hacer el arnés 3D en la vida real, o en la vida real no, en el programa 3D, de tal manera que la información sea perfectamente precisa. Porque, digamos, en el esquemático del arnés no vas a tener la información de la longitud real de los cables, por ejemplo. Vas a saber cuántos cables son y en dónde están las conexiones y dónde están los terminales, pero no vas a saber la longitud de los mismos. Es solamente en el 3D cuando vas a poder darle espacio a ese arnés. Supongamos que es el arnés para hacer las conexiones de luces dentro de un baño, por ejemplo, o dentro del baño de un bus. Entonces, o dentro de una caja electrónica de una computadora. Entonces, solamente es el espacio o el modelado 3D quien te va a decir cuál es la longitud de ese cableado, ¿no? De ese ruteo. Bien, a ver. Uy, más preguntas por acá. Voy a expandir un poco la pantalla. El programa realiza la selección automática de la sección de los cables. Es semiautomático. Antes de emprender un proyecto de diseño eléctrico, uno tiene que saber más o menos cuál es el tipo de cable que va a utilizar. Entonces, cuando utilizamos cierto tipo de cables, uno tiene que configurar esa librería con el calibre, con el diámetro, con los colores, incluso con la nomenclatura. Si colocamos los cables o si los nombramos en función del número de parte, también eso va asociado. Y luego cuando tengo esa librería hecha, felizmente lo que puedo hacer es dibujar y cuando trace la línea ya automáticamente se me jala el cable según la librería. Entonces lo que hago es seleccionar el cable que ya debería estar configurado en una librería y ya automáticamente queda en el diseño con el espacio y toda la nomenclatura asociada. Ok. Bien, soy estudiante de ingeniería y al manejar el software de SolidWorks es algo lento. ¿Qué computadora recomiendas utilizar para el diseño? Ya que veo que será pesado manejar ambos 2D y 3D. Bueno, la lentitud de SolidWorks se puede deber a varias cosas y más que lentitud de SolidWorks puede ser, digamos, el tipo de computadora que estés utilizando y por supuesto los componentes de esa computadora.
Yo te recomiendo que solamente para el caso de SolidWorks utilices una computadora que tenga al menos unos 4 gigas de RAM. En lo personal te diría 8 gigas de RAM para que estés cómodo, porque uno no solamente usa SolidWorks, sino que usa otros programas también. Entonces, con 8 gigas de RAM y sobre todo con un procesador que sea de 2.6 en adelante, no importa si es i5, si es i7 o si es algo más avanzado. Con esas configuraciones y por supuesto con una tarjeta de video adecuada, puedes comenzar a manejar el tema de SolidWorks sin ningún problema. Si además deseas el diseño eléctrico, realmente lo que es más pesado entre una cosa y la otra es el diseño 3D. Por lo tanto, todas las características o requisitos mínimos de computador para el modelado 3D ya cumplen los requisitos del esquemático 2D, que es mucho más sencillo gráficamente. Ahora, lo que tienes que tomar en cuenta es que si quieres la compatibilidad entre el 2D y el 3D, y sobre todo si que vas a darle un uso completo al 2D, vas a tener que instalar el SQL. Y el SQL tiene sus propios requisitos que los provee Microsoft. El SQL no es una base de datos que da SolidWorks, sino que es un programa de Microsoft. Y Microsoft te da unas bases para instalar eso, que tampoco es muy pesado que digamos, ¿sí? Entonces, te diría que te vayas por ahí, sobre todo por RAM y por procesador. Mm, a ver, si alguien mueve algún componente en otra posición, se sabe que ha sido movido. Bueno, se sabe desde el punto de vista de si obviamente se comunican entre el diseñador mecánico y el eléctrico, o bien también se puede saber si tienes una plataforma tipo PDM en donde no solamente guardas el documento de ensamblado, sino que lo registras. Al registrarlo, hay una comunicación con el SQL que a su vez le comunica o le notifica al usuario que hay un cambio en el diseño. Cuando no tienes la plataforma de PDM, lo mejor o lo más recomendable es que haya comunicación en ese sentido, porque si bien es cierto que ambos diseñadores, digamos el electricista y el mecánico, están manteniendo comunicación, eh, en ocasiones cuando el mecánico hace un cambio en el espacio, debería comunicarse a través de un chat o a través de otra plataforma, comunicarle, mira, hice el tablero un poco más largo. Lo cual al electricista no le va a molestar mucho, porque el electricista lo que va a hacer es simplemente decirle al mecánico que haga un reruteo de lo que ya hizo anteriormente. Entonces la longitud de los cables puede ser más corta, más larga, pero realmente el electricista no va a tener tanto problema. La comunicación tiene que ser entre mecánicos en ese sentido. Vamos a ver otras preguntas. Son varias preguntas, felizmente, qué bien. Vamos a ver por acá. Daniel, Felipe ya está listo. Mike está por acá. Con respecto al diámetro de los conductores, el software hace el cálculo automáticamente. Como lo había mencionado antes, es semiautomático. En algunas ocasiones tú puedes contar con una librería que ya está hecha en el programa y él hace el cálculo automáticamente, sobre todo cuando se trata de ruteos. Si tú, por ejemplo, quieres que un cable tenga dentro de sí 3 o 4 conductores y esos conductores ya han sido configurados por el usuario con cierto diámetro, entonces lo lógico es que el programa, que de hecho lo hace, te cubre esos conductores con un cable mucho más grande. Ahora, ¿qué tan grande? Bueno, depende de la librería que tengas configuradas como usuario. Entonces, ahí puedes jugar con los diámetros que puedan englobar esos conductores de acuerdo a tu preferencia. Hola Iván, muchas gracias. Un gran abrazo. Me está saludando un compañero del colegio. Solibor Electrical posee algún tipo de depuración de conexiones o inteligencia que te permita detectar errores, por ejemplo, cortocircuito, diferencias de voltaje o sobrecorriente entre componentes. Sí, hasta cierto punto. Lo que sí detecta automáticamente es cuando las conexiones son erradas. Si yo tengo, por ejemplo, un componente que debería tener 3 terminales y solamente le he hecho 2 conexiones a esos 3 terminales, sí hay un reporte de errores que me indica que falta un conductor más, o de repente otro mensaje de error u otro reporte de error podría ser perfectamente que hay un componente libre en mi plano
y no tiene ningún tipo de asociación. Entonces te lanza un mensaje como que, bueno, mira, este componente o este símbolo en el esquemático está libre, está flotando en el plano. Revisa si que no le falta ningún cable, que no le falta ningún tipo de asociación. Sí, quiero verificar cuánto es la caída de voltaje, por ejemplo, que es algo muy común. Necesito la información del Electrical 3D porque obviamente a mayor longitud de cableado, mayor es la caída de voltaje. Entonces, la única forma de que tú sepas cuál es la longitud real del cableado es habiéndolo diseñado previamente en el 3D. Y luego haciendo eso puedes generar un reporte que te indica cuál es la caída de voltaje en todo el sistema, eso sí. Sin embargo, este Soligura Electrical no es un software de simulación eléctrica. Hay muchos otros software de simulación eléctrica, pero este no es el caso. Este es un caso estrictamente de diseño y como tal te detecta errores de diseño o errores de omisión en el diseño, pero no te simula algunas cosas. Bien, por acá José, se puede describir el diagrama de escalera en el PLC en SolidWorks. Se puede escribir. Puedes hacer la gráfica y el plano del PLC. Puedes hacer las conexiones de entrada y salida del PLC. Pero digamos, el diagrama de escalera o la escada no se puede hacer. Porque como le había comentado Iván, esta no es una herramienta de simulación. Aquí no vamos a estar programando el PLC como tal, sino que simplemente vamos a establecer las conexiones de entrada y salida. El costo de las licencias, Felipe, te las vamos a mandar por correo. Me tienen prohibido decir eso en público. Max, buenas noches. Quisiera saber cómo haces para poder conectarte con más usuarios, es decir, poder trabajar en simultáneo con un sistema eléctrico y mecánico. Fíjate, Max, esa es una pregunta muy buena. Para poder hacer la comunicación entre lo eléctrico y lo mecánico, yo necesito una plataforma que sea común a los dos. Esa plataforma es una base de datos que es el Microsoft SQL. El Microsoft SQL, si bien es cierto que es un programa de Microsoft, eso viene ya con la instalación de nosotros. Es decir, tú compras la licencia y la licencia te viene con el programa y con el SQL listo para instalarlo. Entonces, esa base de datos tiene información de todos los componentes eléctricos, de todos los fabricantes, de todos los cables, de todas las nomenclaturas y tiene la información también de todos los usuarios y de quién ha abierto esos proyectos en tales o cuales computadoras. Entonces por eso es que yo puedo literalmente chatear desde una interfaz hacia otra. Puedo comunicarme con un ingeniero que esté en otra computadora o puedo simplemente manejar o gestionar mi proyecto en red, de tal suerte que todos los usuarios puedan manejar un tipo de plano en específico y puedan trabajar simultáneamente en el mismo proyecto. Ojo, pueden trabajar simultáneamente en el proyecto, pero no en el mismo plano. Eso es importante que lo sepan. Obviamente, si yo tengo un plano y un compañero tiene el mismo plano, no, la computadora o el software no va a saber quién tiene la autoridad o quién tiene el liderazgo del plano para hacer la modificación final. Sin embargo, como un proyecto tiene n cantidad de planos, yo puedo ir trabajando los tres primeros planos, por ejemplo, y mi compañero podría ir trabajando los últimos cinco. Entonces, eso sí lo puedo hacer. Siempre y cuando no nos estemos tocando los mismos planos, puedo trabajar todo el proyecto en simultáneo. Bien, por acá, mi amigo Carlos Glafo. Módulos para unir la parte eléctrica y mecánica para el diseño de tableros eléctricos en el 2D eléctrica de los esquemas. Puede tomar planos ya hechos en el plan. Sí, Carlos, también tengo esa noticia feliz para ti. Nosotros podemos importar los planos que ya están hechos en ePlan y los planos que ya están hechos en AutoCAD. Los podemos importar perfectamente a SolidWorks Electrical. Y ya hechos o ya importados al SolidWorks Electrical, podemos aprovechar la plataforma 3D de SolidWorks para hacer esa vinculación entonces entre una cosa y la otra. Podemos hacer ese experimento y de hecho así se hace cuando tenemos clientes que manejan otras plataformas. Daniel, excelente explicación, desconoció el software. Bueno, muchas gracias Daniel, bienvenidos. SolidWorks Electrical, aquí nos pregunta Jorge, SolidWorks Electrical tiene interfaz o librerías asociadas con Siemens. Sí, tiene muchísimas librerías y componentes asociadas con Siemens porque obviamente Siemens es uno de los fabricantes más reconocidos internacionalmente. Tiene con Siemens, que tiene con SIU, con los motores SIU que todo el mundo conoce, que se ven en cada planta y en cada maquinaria. Tiene con ABB, tiene con TE, que sería Taiko Electronics.
y un sinfín de componentes de fabricantes más. Y si te falta algún fabricante, perfectamente puedes ir a su página web, que es muy usual que puedas ir y descargar los símbolos esquemáticos de control y las piezas en 3D de los mismos. Si lo tiene, con Siemens en particular, ahí está bastante enriquecida la librería. Muy bien, para el dimensionamiento de los componentes nos pregunta Mike, ¿el programa lo diseña automáticamente o hay que cargar ciertas librerías como algunos fabricantes? Sí, la parte 3D tienes que hacerla tú como usuario. Lo más recomendable es que te descargues el componente 3D directamente del fabricante, de tal manera que no tengas que diseñar nada, por un lado, y por otro lado, para que tengas los terminales listos para la conexión. Entonces, tú te descargas esa pieza 3D, luego le das cierta inteligencia desde el punto de vista de decirle a SolidWorks que tales puntos de la pieza o tales puntos del croquis de la pieza son los terminales. Y luego de eso, cuando haces todo tu diseño eléctrico y lo ruteas, pues todo se acopla automáticamente. Entonces, sin embargo, tú puedes crear tus piezas desde cero, como tú quieras. Puedes tener un componente eléctrico completamente inventado, bajo tu autoría, que tenga N cantidad de terminales. Y si el plano esquemático lo ve coherente, entonces se va a hacer el ruteo automático. Entonces, bueno, hay otras preguntas, me gustaría seguir contestando, pero ya creo que sobrepasamos el tiempo de la presentación. Voy a responderles cada uno por correo. Y bueno, de verdad estoy muy contento por la asistencia. Muchísimas gracias por su participación y por sus preguntas. Estén atentos a un próximo webinar que vamos a hacer en 2 semanas, que ya será con relación a temas de simulación, específicamente un análisis topológico. Y bueno, para los que se quedaron hasta el final van a recibir, como les había comentado, infografía, un resumen de esta presentación y bueno, su certificado de asistencia, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias a todos, que tengan feliz noche y estamos atentos a los comentarios y estén atentos ustedes a los correos. Muchísimas gracias.